que de ese que habías visto ese video. Sí, es un video, de hecho está interesante la plática, sí, ese podcast sí se me hizo muy interesante entre Diego y José Alberto Martínez, ¿verdad? Es el de creativo, y había otros Sí. dos, creo que uno de ellos es hermano de, no sé si le dijo hermano, pero sí, según yo sí es hermano de Rosario, que él es más de filosofía, y el otro que ahorita no me Ah, acuerdo, que es un español. El español es físico, o sea, es físico, es científico, ¿no? Y lo interesante es que este tipo trabajó, en la conversación lo explicó, ¿no? Trabajó en el CERN y específicamente en el Hadron Collider, en el acelerador de partículas, ¿no? Y de hecho estuvo trabajando durante la época que estaban buscando el Higgs de boson, ¿no? Perdón, el bosón de Higgs, o lo como se le diga, ¿no? Entonces estaba interesante la conversación porque empezaron a hablar pues de física. Creo que en general dicen muchos disparates también, creo que empiezan a alucinar un poco, pero la conversación está entretenida, sobre todo porque este tipo sí sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Sí era un físico y era español, sí, eso es extraño. Yo nunca he escuchado que en español hable alguien de eso y me gustó porque empecé a escuchar cómo le dicen a los términos, ¿no? Por decir, quantum entanglement. Sí, yo nunca había escuchado cómo se le dice eso en español. ¿Tú sí? no, fíjate que no. ¿Entrelazado será? Sí, entrelazamiento cuántico, sí. Mm, Bueno, así es como le llamó este güey, ¿no? Entonces, muchas cosas que yo no había escuchado cómo se decían en español porque las aprendí. Mucho de eso yo sí lo aprendí en la escuela, pero no el entrelazamiento cuántico. Eso no lo había aprendido. Pues sí había aprendido otras cosas relacionadas a la mm, física cuántica. Entonces sí sabía algunos términos, pero no todos, ¿no? Por decir, él habla de la escuela de Copenhague, ¿no? Que es en inglés es the Copenhagen Interpretation, ¿verdad? La interpretación, ¿no? Entonces eso estuvo interesante que explicó cómo se ha ido dando, ¿no? De el entendimiento o la falta de entendimiento, ¿no? De la física cuántica. Pero bueno, lo que estamos diciendo es de que, pues en esa conversación, estaban diciendo todo tipo de maldiciones y todo, ¿no? Digo, no, no me parecía a mí que se estaban cuidando, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? Pero sí está no, muy pues a lo mejor interesante. no. Uh-huh. Es que para mantener la plática fluida a veces tienes que utilizar esas palabras en ocasiones. Sí, yo no creo que esté tan restringido, te digo, o sea, creo que hay cosas, creo que es más que todo en cuanto a temas, ¿sí? Creo que hay temas, de hecho estaba viendo a Pearly Things y ya está mejor publicando en Rumble algunas cosas, ¿no? Entrevistó a este tipo que se llama Nick Fuentes, que yo la verdad nunca lo había escuchado. Solo sabía de él, este, que existía, porque se hizo famoso hace un par de meses, ¿no? Pero como ese tipo tiene una muy mala fama, y de hecho está bloqueado en todas las redes sociales, ni Pearly quiso publicar la entrevista que hizo con él en YouTube, mejor la puso en Rumble, ¿no? Entonces creo que es más que todo por temas, ¿no? Y es que ese güey es más controversial en lo que concierne a, por decir, sus ideas sobre el sionismo, ¿no? Que no voy a ahondar por lo mismo. O sea, no voy a andar en las ideas que él tiene sobre el sionismo, o sobre los judíos en general. Entonces, este, por eso es algo que mejor Perley ni siquiera lo publicó, ¿no? Como estos personajes a veces toman mucha prominencia simple y sencillamente porque son controversiales. Y precisamente son los medios los que les dan eh, pues ese aire, ¿verdad? O sea, les dan ese Sí, empuje. Porque hacen un escándalo si no los promocionaran de esa manera, ¿verdad? Si no hubiera esa histeria, pues nadie les pondría atención, o sea, pero creo que es producto de la época.
ahora que lo dices, tienes mucha razón, porque muchos de estos personajes no hubiera sabido de ellos si no hubieran sido cancelados y que luego eso hubiera sido publicado o visto en las Sí, noticias, exacto. ¿no? Como un, Sí, pues, o sí. sea, por si Nick Fuentes, yo sé de él porque, te voy a decir porque yo sé de él. No sé si tú sabías de él, pero yo sé de él porque él, luego me enteré, ¿verdad? O sea, cuando Ye West, antes Kanye West, hace como 2 o 3 meses, fue a una cena a Mar-a-Lago a ver a Trump, ¿sí? Porque Kanye, Yo también me enteré por eso. Fue como lo conocí, sí. ah, ok, La histeria de sí, que había ido Nick Fuentes, sí, un y nacionalista blanco, ándale, un sí, nacionalista supremacista junto con blanco, Kanye. sí. O sea, Y el qué güey barbaridad. tiene 20 años, ¿eh? O sea, tiene 21, o sea, lo ves, o sea, cuando yo escuché de Nick Fuentes y la forma en que hablaron de él en los medios en ese entonces, ¿no? Cuando visitó a Trump, no sé, yo me imaginé de plano un güey que traía una cachucha así blanca, güey, sí, o sea, de plano, o sea, cuando escuchas eso, sí, cuando escuchas dices, no, pues este güey es de esos, ¿no? Es Ku Klux Klan. Y luego ya cuando lo ves, dices, oye, güey, pues que es un pinche huerco, güey. Es un pinche huerco, sí. Que no está pendejo tampoco, ¿ah? O sea, eh, pero es un huerco. Y mucho creo que de sus ideas simplemente es pues que está huerco, ¿no? Y quién no ha tenido ideas pendejas. Lo único es que, bueno, ahora, hoy en día, pues puedes tener muchas ideas pendejas y amplificarlas, ¿no? Y bueno, eso a mucha gente le causa bronca, ¿no? Pero bueno, también el caso hablando de eso que estás señalando, de cómo hay personajes que quizá no reciben un boost de fama pues sí, de popularidad, ¿no? Cuando son cancelados es Andrew Tate. Yo nunca había escuchado de Andrew Tate, nunca, ni había escuchado lo que decía, ni sabía quién era, nunca, hasta que pasó lo mismo, ¿no? Entonces sí, creo que hay un patrón de eso, ¿no? ¿Tú te acuerdas de otro o piensas de otro así? No, pues te acuerdas de Milo, ¿no? De Milo. Milo se Ah, hizo Milo. famoso porque, precisamente por ser cancelado. Y luego dejan de estar en el reflector y muchos de ellos pasan ya desapercibidos. Creo que ese es producto de la época de la polarización en los medios y de que la otra vez lo estábamos platicando que si nosotros asumiéramos que lo que se reporta en los medios es la realidad que está fuera, ¿sí? Pues pensarías que sales a la calle y la gente te empezaría a gritar, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en Estados Unidos y apoyas a Trump, te empezarían a aventar tomates, y si eres demócrata, también te van a gritar cosas, ¿no? O aquí en México la polarización igual, ¿no? Los obradoristas contra los fifís o este entonces, pero la realidad es que los medios hacen su negocio de precisamente presentar una visión extrema, polarizada de la realidad. Se acabó el centro, se acabó la, la noticia nada más, el que reportaba la noticia, ¿no? Lo hablaba Bill Maher, de la época de los anteriores, ¿no? ¿A quién hacía referencia? Se me fue el nombre. Ah, Eh, será no sé si recuerdas eso. Cronkite, quizá. Cronkite, Walter Cronkite. Walter Sí, Cronkite. Digo, porque sí, ese siempre lo mencionan en Estados siempre lo Unidos, ¿no? mencionan, sí. Como referencia, ¿no? Entonces, Sí, es una referencia. Se acabó esa época porque sí. todos vivimos en el echo chamber, ¿no? Entonces, queremos escuchar nada más las ideas que estamos de acuerdo. Eh, Creo que ahora que hubo, por ejemplo, esta manifestación en México de la defensa del Instituto Nacional Electoral. Eh, y veía las entrevistas de muchas personas, muchos de ellos ancianos ya también, o gente de la tercera edad, eh, y, y pues iba gente con convicción de que ellos estaban defendiendo al país contra el comunismo, contra una dictadura, sí, y que, Sí, que López Obrador se quería perpetuar en el poder. Entonces dices, pues
no es gente que vaya con malas intenciones, por el contrario, va con la mejor de las intenciones. Ellos creen que están defendiendo al país, ¿sí? De una dictadura. Porque en su mente México es Venezuela, ¿sí? O Cuba. Sí, Ya. sí. En su mente ya estamos ahí. Y el problema es que, y platicando también con algunas personas, es que estos avances que están habiendo y mucha gente que vive fuera y que viene a México lo ve, otros que no probablemente estamos aquí no lo vemos tan evolucionar tan rápido, pero la gente que viene de fuera y lo ve, es que muchos de estos avances están dejando fuera a esos sectores tradicionales de la población. Eran sectores tradicionales que les iba bien y ahora ya no es así. Ahora tienes obreros, ¿sí? Que ganan más que un egresado de la universidad. ¿Por qué? Porque se vino la industria. Ahí está el ejemplo de ahora se viene Tesla, ¿verdad? ¿Cuánta gente? Obviamente esa es una empresa tecnológica, ¿verdad? Ahí está buscando muchos ingenieros, etcétera, etcétera. Pero muchas industrias requieren mano de obra calificada y son gente que no necesita tener educación superior, pero sí tener ciertas habilidades y a los cuales se les puede entrenar. Como en algún momento, y fue muy criticado, recuerdo que creo que fue La Bastida en su campaña, decía, bueno, es que hay que enseñarles conocimientos de computación inglés, creo que decía, y mucha gente hablaba en los 90 de la necesidad de tener técnicos, que hubiera técnicos y que hablaran inglés, y eso fue muy criticado, porque decían que eso era racista, que era discriminatorio, que por qué la gente no podía aspirar a educación superior, por qué decir eso. No, a lo mejor no lo articulaban en esos términos. El término de ya decir eso, que eso es racista, esos son términos de hoy en día, ¿no? Derivado del wokismo. Pero era decir, ¿por qué estamos denostando a la gente pobre, dando a entender que lo que se necesita son técnicos, y por qué no ingenieros, y por qué no maestros, por qué no doctores? ¿Sí me explico? Pues porque eso es lo que se va a venir. Se necesitan técnicos, mano de obra calificada. Y estaba platicando con alguien y me dice, es que tengo un cliente que llegó y viene en una camioneta, una Porsche, y le pregunto, ¿a qué te dedicas? Me dice, no, pues a la construcción. Dice, pero pues, o sea, no es un ingeniero, no es el dueño de la constructora, es el constructor, es el que construye. O sea, en pocas palabras, el albañil, ¿sí? Pero pues, vamos a decir, se capacitó, aprendió, se hizo muy bueno, y ahora, bueno, pues ya trae su cuadrilla, ¿sí me explico? Pero pues ese es un albañil que se hizo maestro, vamos a decir lo que le llaman aquí el maestro, ¿sí? Ya trae sus cuadrillas y ahora con los costos de construcción elevados, etcétera, etcétera, pues es un negociazo, le da para comprarse una camioneta de ese tipo. Entonces no me extraña ver gente que vive de sus pensiones, que vive de pues otras épocas que quedaron fuera de ese desarrollo, porque aquí en México lo que está pasando es que los pobres son los nuevos ricos. Esa es la realidad, está subiendo, yo lo estoy viendo. Sí, ahora los albañiles ganan más que un recién egresado. Eso era impensable aquí en México. Obviamente no en todas las zonas, no en todas las ciudades. Eso es claro. Hay todavía ciudades donde hay mucho atraso, principalmente en el sur, ¿sí? Pero en las ciudades donde hay desarrollo hay muchas oportunidades y hay empleos muy bien pagados a la gente que quiere trabajar. Pero bueno, esta es una reflexión con respecto a por qué puedo entender a muchas personas que ven vamos a decir, afectada su esfera, vamos a decir, porque ya no forman parte de este nuevo desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que se necesita ahora en México es mano de obra calificada, ¿sí? Gente joven, ¿sí? Con ganas, con energía. Pues ellos les va a ir muy bien. Van a haber muchas oportunidades. A ciertas personas ya no, ya el sistema ya no tiene un lugar para ellos, ¿sí? Si no te adaptaste, si no te actualizaste, que hacen muchas empresas
eh, pues antiguamente, no quiero decir nombres, pero era muy común que llegas a una edad y te jubilan, sí, porque Sí, ya no estás en el nivel de productividad que el mercado demanda. Y esa es una realidad. Entonces luego esas personas que solían tener pues esos puestos y que les iba muy bien, etcétera, pues son desplazados por una nueva generación y ya no necesitas ser eh, amigo, conocido, ya no, ya no necesitas formar parte de esas familias que tradicionalmente eran las que controlaban los negocios. Ahora ya no son negocios ni siquiera de mexicanos. Ahora ya no les interesa eso. Ahora es, ya no me interesa tu origen. Si eres indígena, si eres negro, si eres lo que sea. Lo que me interesa, puedes hacer el trabajo. ¿Sí? Se acabó el nepotismo también. No quiere decir que en todas las empresas, pero esa es la realidad con las empresas extranjeras que están llegando. Ellos llegan con otro set de reglas, ¿verdad? A la hora de contratar. No están viendo, es que a quién le tengo que dar la plaza, ¿verdad? Para que, a ver quién heredó la plaza y quiénes son los hijos de fulanito, de sutanito y para meterlos, como antiguamente era aquí en todas las empresas, ¿sí? Eso ya cambió. ¿Qué opinas? sí, no, pues tocaste muchos temas ahí de interés para mí. En primer lugar, eh, es lo que mencionaste al principio, ¿no? O sea, como mucha gente se deja llevar, ¿no? Por los medios que constantemente están dando mensajes catastrofistas, las redes sociales, incluso mucha gente también que aprovecha, que no son los medios, ¿no? Pero son voces independientes, ¿no? Que aprovechan, ¿no? Para hacerse popularidad, ¿no? Hablando de que las cosas están eh, peor que nunca, ¿no? Y ese es el caso de cuando se habla en el específico del gobierno de López Obrador en México, que no pareciera ser, digo, si los escuchas, que México está viviendo el peor momento de su historia, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y yo no soy partidario de López Obrador. Entonces estoy diciendo esto sin ser partidario, sin ser chairo, sin ser nada de eso. Es más, tengo mucha crítica que podemos expandir en eso después, pero lo que sí es cierto es que México está pasando por un muy buen momento económico. Hay mucha estabilidad que no había antes y mucho crecimiento, ¿no? ¿Qué tanto es gracias a López Obrador? No sé, habría que verlo. Creo que sí ha hecho buenas decisiones en general. Pero no se puede decir, independientemente de eso, no se puede decir que ahorita México está cerca de ser Venezuela o que va en esa dirección. Y que cuestiones como la del INE, que son más detalladas, o sea, es un proyecto de ley mucho más grande. Creo que a lo mejor ese es el error, ¿no? Es un proyecto de ley muy grande. Creo que esos son el tipo de cosas que se deben de hacer mejor de pasito en pasito, ¿no? Pero bueno, hay mucho más que lo que la gente, de hecho, la impresión que tiene la gente es totalmente errónea, ¿no? Porque en general yo estoy de acuerdo, es de esos proyectos que yo estoy de acuerdo, al menos en principio, ¿no? Existe mucha burocracia no elegida que tienen mucho poder. El INE es una burocracia no elegida que tiene mucho poder y que a quién le rinden cuentas, a ellos mismos. Entonces es muy fácil que eso se corrompa, si es que no ya está corrompido, ¿no? O sea, y tenemos evidencia de que hoy en día sabemos que ha habido fraude con el INE, ¿sí? Entonces, eso de que el INE no se toca, ¿y por qué no? Ni siquiera son gente que elegimos nosotros, ¿sí? ¿Cómo se elige la gente al cargo del INE? Pues ahora sí que yo no sé el detalle de eso, pero no hubo votación para eso. Eso es a lo que me refiero. No sé si sea por designación de Congreso, del presidente o de alguien, ¿no? Pero lo que sí sé es de que luego ya se vuelven una fuerza independiente con recursos del erario público que vienen de los impuestos de los mexicanos y que sus intereses no los sabemos, y no tienen ellos la necesidad de ser transparente, ¿no? O sea, ellos dicen, nosotros somos el INE, ¿no? Tómalo como es, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece muy interesante ese fenómeno, ¿no? Como la gente, pues, escuchas los medios y, como dices tú, o sea, desde el punto de vista, yo hablando incluso con familiares, piensan que México ahorita está en el peor momento de la historia, ¿no? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Por otro lado, creo que lo que mencionas acerca del crecimiento y cómo mucha gente tú le atribuyes a que hay
si hay una audiencia para que esa gente vaya a protestar, es porque de alguna forma están siendo, pues, como se dice, reemplazados, ¿no? O se están viendo quedando atrás, ¿no? Con base en los nuevos correos. Yo no sé si sea eso, la verdad, no sé si comparta del todo en ese sentido. O sea, creo que sí hay mucha manipulación, creo que sí la gente cae mucho en el mensaje negativo que solo afecta a los sí, o sea, en el mensaje negativo que más bien que solo beneficia a la gente que está en los medios, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que en general, y esto es en dirección a lo que tú estás comentando, en México siempre hemos tenido un elitismo muy grande, ¿no? México es un país, de hecho, cuando se habla de izquierda y derecha, yo digo que el paradigma de izquierda y derecha en México no existe, no existe como tal. Sí, les ponemos esa etiqueta a veces a ciertos políticos y esos partidos, pero en realidad no existen, no significan lo mismo que significan en otras partes. Y bueno, eso es otro tema que podemos andar, pero el paradigma que sí existe en México es el de élites y populistas o masas, ¿sí? Y sí, ahorita hay muchas élites que no saben qué hacer, ¿no? Y no saben qué hacer en un país que ya es democrático, ¿no? En muchas cosas, no es perfecto, pero ya es democrático. Entonces, la democracia ha hecho que, pues, de entrada, el que es presidente ya no es parte de las élites, como lo había sido hasta ahorita. Y eso provoca mucha bronca, ¿no? Y porque al no saber qué hacer en el contexto de la democracia, entonces las élites deben de buscar organizarse y tener un mensaje más inclusivo para poder ganar elecciones. Pero como no saben hacer eso, no saben ganar elecciones, ¿qué les queda? Hacer marchas. Y esas marchas, la verdad, lo único que demuestran es su ignorancia de cómo funciona la democracia, ¿sí? Porque pues las marchas son cuando hay una injusticia. ¿Cuál es la injusticia aquí? O la ilegalidad. Es una propuesta de ley, no es ilegal. Sí, hubiera sido ilegal si el presidente hubiera dicho, ya no existe el INE, porque hoy se me hincharon, ¿sí? No, hizo una propuesta de ley, va a pasar al Congreso, se está debatiendo. Así es como funciona la ley. ¿Dónde está la injusticia? Una cosa es que no nos guste la propuesta y otra cosa es dónde está la injusticia. Entonces, una marcha no aplica, ¿sí? Una protesta no aplica. Lo que aplica es, la siguiente gana tú las elecciones de Congreso, si no quieres que ese tipo de leyes pase, ¿no? Y eso es lo que creo que en las élites no ha quedado claro, ¿no? Y de hecho caen en el juego de no en el juego, creo que es la estrategia política de los populistas, de Andrés Manuel y de Morena, de que ellos fácilmente los señalan como élites y ellos se ponen el saco y dicen, sí, somos élites, ¿verdad? Y creo que mientras ellos sigan poniendo ese saco de élites, porque una cosa es que lo sean, pero no se tienen que poner el saco y pueden decir, oye, somos élites, pero por lo mismo podemos buscar que todo México se beneficie, ¿no? Entendemos ciertas cosas y podemos hacer que los pobres tengan más oportunidades y todo, pero ni siquiera lo intentan, ¿verdad? No, nosotros decimos que el presidente está mal porque ni siquiera sabe hablar bien inglés, ¿no? Entonces de ahí ya de entrada ya perdieron el argumento porque en la democracia pues gana el que tiene más votos y ellos no tienen más votos, esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esos son los puntos que pienso yo, ¿no? Que puedo compartir contigo de eso, ¿no? Yo lo que te diría es que hay una gran contrariedad, porque acabas de decir, bueno, ¿y para qué las marchas? ¿Y por qué la marcha? ¿Por qué la protesta? Es una gran contrariedad porque por un lado están defendiendo el instituto encargado de organizar las elecciones. Bueno, este instituto nos garantiza la democracia, no lo pueden tocar, porque gracias a este instituto hay democracia. Pues, ¿qué sucedió? Que haciendo ese ejercicio democrático electoral que dices que organizó un organismo impío, totalmente puro, que no puede fallar y que no se le puede mover nada, gracias a ese organismo, ahora tenemos una mayoría de Morena, ¿sí? Esos aliados que fueron electos democráticamente, de acuerdo a ese organismo impío que tú tratas de defender ahora.
Pero ahora resulta que esa mayoría, cuando toma las decisiones que por ley les corresponde tomar, ¿verdad? Siguiendo el reglamento que marca el Congreso, el Senado, etcétera, etcétera, y hacen sus votaciones dentro de la ley, es una dictadura. Eso es una dictadura. ¿Sí me explico? Exacto, sí. Cuando tú no estás de acuerdo con las decisiones que toman dentro de la ley, elegidos democráticamente por el supuesto instituto que no lo puedes tocar porque es perfecto, ahora resulta que eso es una dictadura. Pues qué gran incongruencia, pues ¿quién te entiende? Sí, lo mismo. Hay que ser congruente, Ajá. sí, hay que ser congruente porque o el instituto no sirve y entonces debido a que el Instituto Nacional Electoral es un fraude, entonces Morena y sus aliados llegaron entonces de forma fraudulenta. Bueno, entonces eso sería ser coherente, ¿no? Pero estás diciendo, este instituto es perfecto, Sí. organiza unas elecciones perfectas, llega Morena al poder, elegido democráticamente con la mayoría de los votos, y ahora en ejercicio de las facultades conferidas por la ley, ¿verdad? Que todos tenemos que observar, pues hace sus votaciones, eligen pasar leyes. Eso es una dictadura. Cuando el presidente elegido democráticamente, también supervisado en organizaciones organizadas por este instituto y en ejercicio de sus facultades, toma decisiones el presidente, es un dictador. Eso, ¿qué cosa tan más ridícula? Por eso es el problema, que está es una oposición que no tiene pies ni cabeza, porque no tiene argumentos. Son argumentos contrarios unos contra otros. ¿Sí? No hay Entonces, coherencia. lo único que me queda a mí claro es que están defendiendo, vamos a decir, privilegios. Están defendiendo ciertos privilegios que ahora ya no tienen. Y eso no quiere decir que Morena y sus aliados no tengan errores, desde luego que están. Pero la oposición es tan incoherente que ni siquiera tiene la capacidad de articular y de describir cuáles son los errores, cuáles son los problemas y dónde hay las posibilidades de mejora y de discutir nuevas propuestas de ley, etcétera, etcétera. No, simplemente tiene argumentos falaces y totalmente ridículos y caemos en la penosa situación que gente como nosotros, que no simpatizamos con esos movimientos porque tenemos otra ideología, tengamos que defenderlos simple y sencillamente por la clara ilegalidad del pensamiento que ellos tienen. Digo, y ¿por qué lo digo? Porque es un pensamiento golpista. ¿Sí? Exacto, sí, o sea, es lo que te iba a decir. Pensamiento golpista. Es lo que te decía, es lo que me acuerdo exactamente también. Antes de estas manifestaciones, había las manifestaciones para que renuncie AMLO. ¿Por qué va a renunciar el presidente elegido democráticamente? ¿Porque una élite lo quiere? No. Y otra cosa de lo que dices, porque sí es cierto, no saben explicar su posición. Y cuando lo intentan, lo único que demuestran es que son profundamente elitistas, ¿sí? Y que no pueden tener una visión coherente, inclusiva para todo México. Simplemente es su visión de su posición en México, ¿no? Y ese es el gran error, ¿no? Y yo creo que ese es el gran, de hecho, porque ahorita tú dijiste algo que yo he dicho, o sea, no está bien, y sí está en algún punto, pero no quiero ser catastrofista como todos los demás, pero sí hay un peligro, vamos a llamarlo así, un riesgo de que un partido tenga tanto poder, ¿no? Aunque sea democrático, ¿no? Y que no haya argumentos inteligentes en contra, que señalen bien pues donde están cometiendo errores, ¿no? Y eso es donde sí falta a veces esa contrabalanza, porque sí se cometen muchos errores. Morena, el presidente comete muchos errores, obvio, o sus políticas a veces sí son no del todo muy buenas y nadie las señala como debe ser, ¿no? Entonces ese es el riesgo, ¿no? Que sí se necesita una oposición y esa oposición no existe ahorita, lo que existe es unas élites resentidas, ¿no? Yo lo que sí te quiero decir es que, y aquí es donde puede ser que sea un punto de divergencia entre tú y yo, es de que yo creo también, y estando totalmente de acuerdo contigo, con todo lo que dijimos, ¿sí? Pero también creo que esto es cosecha de AMLO, ¿sí? Es cosecha histórica, ¿sí? Porque él mucho tiempo fue el incoherente,
mucho tiempo él fue el que pintó a México de una forma que era también de lo peor, ¿no? Que era el lugar más ojete del mundo, donde había la opresión más del mundo. Entonces, eso le ayudó a mantenerse vigente por muchos años. Como estrategia política, yo lo veo como algo bueno, pero ahora creo que está cosechando lo que sembró, ¿sí? Esa intransigencia, esa racionalidad, ¿sí? Es cierto que en muchos casos quizá tuvo razón, quizá no, pero sí él ha sido culpable de ese nivel de irracionalidad. Y creo que ahora lo está cosechando, ¿no? Porque ¿cómo le pides ahora a los demás? Sí, por decir, incluso hoy mismo, ¿no? Creo que él ha sido muy irracional a veces en abordar los temas, ¿no? De la iniciativa privada o de pintar a la iniciativa privada o a la industria de una forma muy negativa, ¿no? O sea, y creo que se puede hacer el caso también de que México no estaría donde está ahorita, si hablamos de que México está creciendo y hay muchas oportunidades, volviendo a esos temas, ¿qué tanto ha sido por el gobierno actual y qué tanto ha sido porque pues hay industria en México? ¿Sí? Y si vienen empresas como Tesla, estoy de acuerdo, vienen inversionistas externos, pero ¿por qué vienen inversionistas externos? Es porque ya hay un cimiento de producción en México y de educación en México, que eso ha sido producto de los empresarios locales. Por más que sean elitistas, por más que sean lo que sea, y los podamos criticar hasta el cansancio, si México se ha mantenido y ahorita está en posición de poder recibir una planta como la Tesla en Monterrey, eso no es por los gobiernos, ni el de López Obrador, ni el de los anteriores, ni los gobiernos estatales. Eso es porque hay instituciones privadas, en su mayoría, algunas públicas quizá, algunas escuelas públicas, escuelas privadas, y también empresas privadas de gente de México, de Monterrey en este caso, y de Nuevo León, que han hecho que lleguemos a este punto, ¿sí? Y que entonces creo que López Obrador se la ha pasado toda la vida menospreciando eso, el valor de eso. Y no solo menospreciándolo, también satanizándolo, ¿sí? Entonces, de cierta forma, aunque es muy irracional el trato que hoy se da en día a la política, y no lo estoy justificando, pero creo que él amplificó mucha de esa irracionalidad, ¿no? Y creo que cosecha eso, ¿no? Bueno, yo tengo varios comentarios al respecto. Sí entiendo lo de la batalla de clases, que es una jugada política, etcétera, etcétera. Pero ese argumento de que estamos donde estamos gracias a esos empresarios, pues yo también podría hacer el argumento de muy a pesar de, ¿sí? Porque un país como México, con eh, esa riqueza mineral, ¿sí? Eh, esa riqueza geográfica, pues, esa localización estratégica, vecino de Estados Unidos. La gente viene aquí y dicen, ¿y por qué están tan pobres? ¿Por qué? Porque es un país tan pobre. Nadie se puede explicar ese fenómeno, siendo el vecino de Estados Unidos. Ahorita ya estamos empezando a agarrar vuelo y parece que por fin va a llegar el desarrollo 50 años después de lo que debió haber sido. Entonces mi argumento también puede ser es muy a pesar de toda esa gente, porque existe la idea de que el gobierno es un grupo de gentes que están totalmente desconectados de la sociedad. Es como que el gobierno está allá y la sociedad está acá. Y los empresarios también somos una clase política totalmente aislada. No, la realidad es que aquí en México la historia nos muestra que siempre han estado de la mano. ¿Sí me explico? Es decir, lo que le llaman los empresarios, ¿verdad? Salvo honrosas excepciones, siempre están de la mano con el poder público. ¿Por qué? Porque todas las grandes fortunas aquí en México, como te digo, salvo honrosas excepciones, se han hecho, y repitiendo un poco lo que ha dicho López Obrador, bajo el amparo del poder público. Siempre hay esa relación cercana. Y es aquí en México y en la mayor parte de los países sucede, porque es muy difícil evitar que eso suceda. Que la gente que tiene dinero, ¿sí?,
pues tenga influencia política. Compras con el dinero la influencia política y de cierta forma eso te asegura contratos y te asegura crecimiento, te asegura beneficios, exenciones. Un claro ejemplo de eso, nada más veamos el historial de exenciones de impuestos de los últimos 50 años. Los grandes corporativos no pagaban. Eso es muy cierto, había muchos artilugios, ¿sí? Fiscales, y una serie de beneficios. Más otro punto muy importante, que muchas empresas se creaban con dinero público, ¿sí? Como, bueno, contratos, licitaciones, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de la construcción, todas esas concesiones, las carreteras, los puertos, todo lo que es la infraestructura, pues es muy importante tener una relación ahí con el gobierno muy cercana. Y muchas otras empresas. Entonces es importante eh, que sí reconozcamos que no nada más es un fenómeno de México, pero particularmente de los países, de ciertos países que tienen mayor tendencia hacia la corrupción, como es el caso de aquí, que el poder político está muy cerca del poder económico. Siempre tiende a, a juntarse. Dos ¿Sí? cosas. No quiere decir que los actores, porque a veces el poder económico tiene la capacidad de poner a los actores políticos, pero sirven intereses. Eso es bien importante. Entonces, tienes una clase política que sirve ciertos intereses. Entonces, mi argumento sería que México se tardó demasiado y tenemos lo poquito o mucho que tenemos muy a pesar de su gente, muy a pesar de esa clase empresarial. Hay honrosas excepciones, hay gente destacada, hay gente eh, emprendedora que no lo ha hecho a base de negocios chuecos y que ese no ha sido su modus operandi, sino que lo ha hecho a base de esfuerzo, trabajo, dedicación y tener un buen producto, Sí. dar un buen servicio, y hay innumerables ejemplos. Yo creo Pero que también hay que sí. reconocer que ellos no son aquellos que están cerca de la política, precisamente porque no lo necesitaban. Entonces son aquellos que han creado sus fortunas a base de ese tipo de negocios, ¿no? Entonces son esas relaciones cercanas con la política, porque nada te puede dar un rendimiento mayor aquí en México, al menos hasta ahora, que estar cerca de la política. Sí, Tener una empresa cerca de la política. Son contratos que jamás podrías lograr por tu cuenta si no tuvieras esas influencias, ¿sí? ¿Qué opinas? sí, dos cosas. Es cierto que, y digo, eso es una cuestión histórica, ¿no? Que México pasó de ser dictatorial, presidencialista, a ser una oligarquía, ¿no? Y apenas estamos saliendo de oligarquismo, ¿no? Donde grandes corporativos y los dueños de esos corporativos, los dueños de esas empresas, pues eran los oligarcas de México junto con los líderes políticos, ¿no? Que estaban en contubernio. Pero dos cosas. Una cosa, eso es una fracción muy pequeña de la iniciativa privada en términos de gente, ¿sí? Aunque entiendo el punto de que en términos de poder económico y poder en general, pues amasan mucho del poder, ¿no? Pero a ellos no se les atribuye todos los avances. Cuando yo digo que si Tesla llega a Monterrey, es porque hay muchas empresas pequeñas, grandes y muchos institutos educativos que han hecho que eso sea posible, donde no se puede decir que son parte de esa oligarquía, ¿no? La mayoría no lo son, la gran mayoría no lo son, ¿no? Entonces sí ha habido oligarquismo en México, sí ha habido oligarcas, y eso me lleva al punto número dos, y esos oligarcas han sido producto de dos cosas, ¿sí? En mi opinión, sí, dos cosas al menos son las que crearon este ambiente oligarquista, es privatizaciones de los 80s y los 90s, que esas privatizaciones se hicieron que el gobierno en su corrupción le diera empresas que eran públicas a amigos de ellos, y así se crearon los oligarcas de hoy, la mayoría. Entonces sigue siendo el gobierno la raíz de esto,
¿sí? Claro que puedes decir, es que se prestaron, sí, se prestaron, ¿verdad? Pero ahora sí que, ¿por qué culpar al lobo porque es lobo? ¿Sí? O sea, los empresarios siempre van a buscar hacer dinero, ¿sí? Y eso es el segundo punto, ¿no? Del gobierno, es al que le toca aquí mantener que no haya corrupción es al gobierno. Si se presta, si los procesos se prestan a que puedan ser corrompidos porque la gente del gobierno es corrupta, eso es responsabilidad del gobierno, ¿sí? O sea, los empresarios siempre van a hacer todo lo que sea necesario para sacar más dinero. Pero esa es la naturaleza. Ellos no le juraron a la bandera decir, yo voy a proteger los intereses del país, ¿sí? Ellos no, los que están en el gobierno sí, y por eso fueron elegidos. Entonces, es el gobierno, por eso a mí me parece bastante hipócrita que hoy el gobierno pretenda decir, mira, los empresarios son los que han hecho que México no ha crecido, como es lo que estás diciendo tú, ¿no? México hubiera crecido más. Sí, México hubiera crecido más si el gobierno hubiera sido mejor también, ¿no? O sea, esa es la principal causa de todo, un gobierno. Y hay otro tema ahí, ¿no? Es un gobierno que es sumamente dado, gobierno central que es sumamente dado, y eso porque el presidente tuvo que hablar con Elon Musk, ¿sí? O sea, él es el presidente de México, pero la empresa quería venir a Nuevo León. ¿Por qué el presidente se tiene que meter? Eso no sucede en las otras democracias del mundo, ¿sí? Si somos un país de estados independientes, el presidente no tiene por qué meterse. Pero es eso provoca mucho de la corrupción, ¿no? Ahí se llevaron tajadas todos, ¿sí? Entonces, yo sigo pensando que aquí el problema es, o sea, decir que las empresas de la iniciativa privada son el problema, sí, no, estoy de acuerdo que tienen que cooperar en eso para que funcione, pero aquí las grandes corruptos de México siempre es el gobierno y siempre será gobierno, ¿no? Y si ahora están señalando a las empresas es porque, pues, les conviene, ¿no? Pero yo creo que eso es, ¿cómo te puedo decir? Es una salida, un chivo expiatorio, ¿no? Y yo sí pienso que si no hubiera, digo, si esta gente puede llegar al punto donde digan, sabes que ya mejor agarro todo y me voy, ¿no? Y pues, ¿dónde están las oportunidades entonces? ¿Dónde está el crecimiento, no? Creo que sí, volvemos a lo mismo. El gobierno, porque el gobierno por naturaleza no hace nada, no hace actividad productiva, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas de mi réplica de eso. Bueno, es que yo creo que eso toma mucho la narrativa y el mensaje de López Obrador es muy claro. Cuando habla de esos falsos empresarios o esos traficantes de influencia, pues se refiere a un grupo selecto, unos cuantos realmente. No se refiere a la inmensa parte porque el que tiene la microempresa, que monta su tiendita, y ese es un empresario. El que tiene su triciclo y se va a vender elotes es un pequeño empresario. El carpintero que tiene 2 o 3 empleados es un empresario. No se refiere a esos empresarios, todo eso es una empresa. Son microempresas, pero son empresas y es la mayor parte. Claramente no se refiere a ellos. Tampoco Bueno, se refiere a la pequeña y mediana empresa. Sí, eso ¿Sí? claramente O sea, no, yo lo he escuchado eso que dices tú de otras personas que lo ven con mejores ojos al gobierno de López Obrador, con mejores ojos que yo. Y lo he escuchado, pero el mensaje para muchos, incluyéndome a mí, es uno y avasallador, ¿no? O sea, si tienes, es más, él habla de aspiracionistas, de fifís, de si que quieres tener más de un par de zapatos. Entonces, existe un menosprecio, a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor él no dice, todos los empresarios son unos empresarios, pero luego sí tiene un desdén y un menosprecio por, en general, la industriosidad o querer tener la formación de capital, ¿no? Y creo que eso es donde las dos cosas, pero no todo está, ese mensaje no, se digo, manejan. es que hay que separar narrativa de actos, es decir, de hechos. Entiendo la parte de la narrativa, pero compran y extienden más allá la parte de la narrativa. Está bien, la política de austeridad, o sea, por todos lados le van a encontrar los detractores, y que yo no soy un defensor.
Pero sí hay que separar una cosa, la narrativa política, y otra cosa es los hechos. Eh, un presidente que estuviera verdaderamente en contra, como dicen, para empezar no le toma la llamada a Tesla. ¿Qué tiene que andar haciendo? Dices, bueno, ¿y qué tiene que meterse el presidente? Pues muy sencillo, porque aquí en Nuevo León hay que meter la infraestructura y hay que meter lana. Y ahora entramos al tema, bueno, pero es que los estados que cobren impuestos, nadie quiere cobrar impuestos. ¿Sí me explico? Eso es un tema que hemos platicado y a lo mejor podría ser motivo de otro video. El chiste es que todos los estados están peleando por ingresos adicionales que la federación les puede dar. Todos quieren eso. Y ahora a Nuevo León le tocó y le ha tocado, gracias a la habilidad y la buena relación que tiene Samuel con el presidente. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pues es que cada estado tiene que ser un promotor, tienes que negociar. Nuevo León nunca había recibido lo que ha recibido ahora Sí, desde que está Samuel y yo que está lo López veo Obrador. que Dices, en ¿por qué? Estados Unidos el gobernador de Texas no necesita negociar con el gobierno federal para atraer inversión de petroleras internacionales. Nunca, nunca. Eso no No, sucede. Sí. no, pero sí es importante porque somos una federación. Es decir, no son, porque si no, entonces eres un país. ¿Sí me No, explico? no, 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 Entonces, al contrario. tienes la No, República Mexicana y tienes tus estados. Y no, aquí, pero ¿qué es lo que estaba negociando Samuel con López Obrador? Vamos a ocupar ingresos extras, ¿sí? creo que Que no hay agua. tocaste, ¿Sí me explico? Necesitamos inversión adicional. Por eso, creo que se tiene tocaste que un venir punto. Tesla. Sí. Ujú. Sí. Sí, perdóname. ¿Se tiene que venir Tesla? Tiene que venir Tesla. Eso implica inversión adicional. Son recursos adicionales que van a necesitar el Estado. Y tú dices, bueno, es que el Estado se los puede procurar. Bueno, que suba los impuestos. No los quiere subir. Dice, ok, si Nuevo León no quiere cobrar impuestos adicionales y se va a tener al pacto fiscal, entonces lo que tiene que hacer es, déjame voy y le pido al presidente que me dé dinero extra. ¿Sí me explico? Siempre está la opción, tú sube tus impuestos. Texas tiene impuestos. Texas cobra impuestos. Hay estados que no cobran impuestos. Texas sí cobra impuestos. ¿Sí? Entonces, si ellos quieren sus propios recursos adicionales, pues siempre pueden cobrar. Está el impuesto federal, ellos pueden cobrar impuestos estatales. Pero ¿qué pasa? California tiene impuestos estatales muy altos, pues las empresas se salen y se van a un estado que cobre menos impuestos. Sí. Entonces, Samuel dice, en lugar de yo subir impuestos aquí en el estado, pues mejor voy con el presidente, tengo una buena relación, digo, se va a venir Tesla, pero vamos a ocupar recursos. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, la yo idea es considero que precisamente ese es el rol del gobierno, de los gobiernos estatales con el gobierno federal. Es una constante negociación por recursos, ¿sí? Que todos los gobernadores hacen. Y el que lo haga mejor, ¿sí me explico? Va a tener mejores resultados, como es el caso de Samuel. Es una inversión histórica. Nunca ha habido en toda la historia de Nuevo León la inversión que está viendo ahora. Y dices, bueno, y un presidente que supuestamente odia a los empresarios, que supuestamente odia a los neoloneses, que nada más quiere a los indios, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, hay una serie de contrariedades, ¿no? Lo que pasa es que tienes un gobernador que es competente, que conoce las necesidades del Estado. Sí, que lo critican mucho por sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pero es un individuo que sabe lo que es su trabajo y va y expone. Y incluso hasta hace poco, o sea, le estaba insistiendo al presidente, que vino el presidente a Nuevo León y dijo, no, pues ya estaba en un punto que ya no le quería ni tomar la llamada a Samuel porque me estaba insistiendo constantemente de lo de Tesla. Y acabó cediendo, ¿sí me explico? Sí. El presidente. Y ese es el trabajo de un gobernador. Obviamente yo entiendo tu punto desde la perspectiva de decir, no, los gobernadores no tenemos por qué tener relación con el presidente, el que haga lo que quiera y nosotros aquí hacemos. Pues es una perspectiva. Pero es la República Mexicana. ¿Sí me No, explico? no, Ya hay pero obras. ese es el punto ¿Sí? que ahora sí necesito que me dejes que te haga réplica de eso, porque ya es la segunda vez que mencionas que es la República Mexicana. Y la República Mexicana no existe, ¿sí? De hecho, no se llama así el país, ¿sí? Eso es algo que en México creo que tenemos bien confundido, ¿sí? Creo que es porque el resto de Sudamérica sí se llaman así, la República de El Salvador, la República de... Y bueno, seguramente alguien me va a corregir, ¿no? Pero México no es república. Se le ha dicho así, a manera de que es la República Mexicana, pero México no se fundó como república, ¿sí?
Y eso es algo fundamental que creo que no se entiende. México se fundó en ese sentido más a la manera en cómo se fundó Estados Unidos, como Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Precisamente porque en México no hay una homogeneidad, ¿sí? Es un conjunto de estados muy diferentes, con costumbres muy diferentes y circunstancias muy diferentes. Creo que eso es algo de crédito que no se le da lo suficiente a los padres de la patria en México, de que supieron poner un sistema que era el mejor para poder tener éxito, y ha tenido mucho éxito en el contexto mundial, ¿no? Y histórico. Sí, se puede decir que ha habido muchos problemas y todo, pero en el contexto histórico, tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, México ha sido un país privilegiado y lo es, ¿no? Entonces, ese es el punto, en el contexto, eso es a lo que voy. Si el paradigma es que somos una república, bueno, pues entonces tenemos que cambiar mucho de lo que, como estamos, ahora sí que acostumbrados a entender las cosas. Y ese es el problema, creo que entendemos, o sea, estamos en la mitad, ¿sí? Como que somos Estados Unidos, pero queremos actuar como república. Y creo que eso es parte del problema que tenemos, ¿no? Y para mí, creo que lo que sería más eficiente es que fuéramos estados independientes. Eso es lo que ha funcionado. Y si Nuevo León es un estado punta en el país, es precisamente porque es de los estados más independientes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que los estados que sobresalen más? Es porque ejercen más su independencia. Los estados que se quedan atrás es porque son los que están esperando que ser parte de la república y que el federalismo les ayude, ¿sí? Y les ha ayudado y no ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería señalar, a lo mejor eso no cambia mucho la situación en general, ¿no? Pero creo que sí hay una confusión en la concepción, en la incepción de cómo nos percibimos, ¿no? Y México no es una república, al menos en mi opinión, ni siquiera se llama así, ¿sí? Eso se empieza a decir, y creo que te digo, en mi opinión es porque los países de Sudamérica se llaman repúblicas, pero no México, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Lo habías pensado eso? Sí, pero yo creo que hay una confusión con el término república. O sea, república, y esto es algo, y creo que ya hemos hablado al respecto. Hay mucha confusión porque a veces utilizamos el término federación, la federación. Pero tanto Estados Unidos de América como los Estados Unidos mexicanos son repúblicas federales, ¿sí? O sea, ¿qué es la diferencia entre una república y una monarquía, por ejemplo? Pues en la república el poder se deriva de la ley, del imperio de ley. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace la república. No tenemos una monarquía o una democracia pura, que tú vas y votas directamente todo. Esa es una democracia pura. La república, delegas, tienes un representante a quien le delegas por medio de la elección la facultad de legislar. ¿Sí me explico? Entonces es la república. Es una república federal. ¿Por qué federal? Pues porque tenemos dos estados. Entonces, creo que la confusión va en el sentido y el término es centralismo. Centralismo versus federalismo. El federalismo es independencia del Estado dentro de un conjunto de estados federales. Como aquí, que somos Estados Unidos. Todos somos unos Estados Unidos dentro de una federación, igual que Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de América. Ambas son repúblicas, pero repúblicas federales, que es la distinción que quiere decir. No república centralista versus república federal. Sí. Sí. Sí, Entonces, de acuerdo. quizás esa es la confusión, ¿no? De decir, tú estás en contra del centralismo, que todo se maneje desde el gobierno central. Todas las decisiones, que los estados no tienen autonomía y todo se maneja desde el gobierno central. Okay. Sí te compro eso, sí te compro eso. Sí, pero realmente México es un excelente ejemplo y yo te lo diría, en el caso del gobernador, o sea, si tú ves cómo operan realmente los estados aquí en México, es un claro ejemplo de una federación. Entiendo el punto que tú dices de que hay estados que no hacen nada y que nada más están esperando que vengan obras federales y les hagan todo, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de los estados desarrollados, como tú dices, pues tienen a su gobernador. Lo que pasa es que hay gobernadores que no hacen nada. Aquí tenemos el ejemplo de todo lo contrario. Te
tenemos en Nuevo León, tenemos, por ejemplo, en San Luis ahora y te doy un ejemplo ahí, que fue en San Luis el presidente a la planta de BMW, que acaba de anunciar una inversión millonaria, van a construir autos eléctricos, según tengo entendido. No recuerdo muy bien los detalles, pero estaba ahí hablando el presidente. Y decía, bueno, aquí está el gobernador, etcétera, un gran promotor de la inversión. O sea, los gobernadores tienen que ir y promover la inversión en su estado. Por eso, ahora que estaba Tesla, era la rebatinga, se estaban peleando todos. De hecho, salió la historia. Cuando vino Elon Musk a Nuevo León, terminando ese viaje, se fue inmediatamente a Hidalgo. Ya se estaban peleando los demás estados. Ya había conversaciones. Ahí era, ¿quién se lo va a llevar? ¿Verdad? Y obviamente, pues el presidente también entró, oye, pues aquí vénganse al AIFA, al Inter ahí, vénganse aquí cerquita del AIFA. Pero al final de cuentas, es una opinión, como cualquier otra, ¿sí me explico? No les dijo, definitivamente no. O sea, Samuel lo convenció, le dijo, ¿sabes qué? No, ok, si no hay agua, tienes razón, no hay agua, pero con la inversión que estamos haciendo, etcétera, etcétera, y metemos planta de tratamiento. Dijo el presidente, no, pues sí, ya me dejaste sin argumentos, ¿qué puedo decir? Obviamente el presidente tenía su preferencia, que se fuera al sur, allá es donde se ocupan los trabajos, ¿verdad? Pero el gobernador hace su trabajo y obtiene lo que necesita. Sí, déjame y el espaldarazo y todo. O sea, sí, déjame te digo que lo del tema de los gobernadores, estoy de acuerdo, los estados tienen que competir, pero el gobierno federal no se tiene que meter y no puede tomar preferencia al Estado de México o a lo que sea. Sí, o sea, porque él es eso yo lo he escuchado también de otras personas, es que él también tiene su opinión. No, sí es el presidente de la República, sí. O sea, porque él es el presidente, sí, esa es una. Y bueno, lo otro que quería decir es que en ese tema específico del agua, que fue la excusa que usó el presidente para decir, por eso tengo que intervenir, sí. Los que han trabajado en la industria automotriz saben esto de toda la vida, sí. O sea, esto no es nuevo. Todas las plantas de producción de vehículos vienen con una planta de tratamiento. O sea, es parte de la infraestructura que viene como parte de crear una planta de ensamble. Todas las plantas de ensamble de vehículos del mundo, parte de la planta es tener una planta de tratamiento. Entonces, es parte de la inversión, es a lo que me refiero. O sea, Elon Musk y Tesla no hubieran dicho voy a poner una planta sin contemplar que como parte de esa planta, parte de ese complejo hay una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Y de estar constantemente buscando reducir la huella de carbono y de otras cosas, ¿no? Eso es estándar de la industria automotriz por muchos años. Entonces, eso es otra que mucha gente no entiende y yo sé que quieren decir, es que el presidente tenía que ver eso del agua, tenía que entender, pero ¿ustedes creen, la gente cree realmente, tú crees que alguien como Elon Musk, sí, y su empresa, que es de las empresas más importantes y más chingonas del mundo, hubieran contemplado un lugar donde sepan que no hubieran podido tener recursos necesarios para hacer eso? O sea, ¿en serio? Y que fue el presidente López Obrador el que tuvo que ver por eso, ¿en serio creen que eso pasa? Yo la verdad se me hace algo risible esa idea, ¿no? Pero bueno, entiendo que da. Pero en general, digo, me gusta lo que estás diciendo, estoy de acuerdo contigo, que es una república federal, sí, estoy de acuerdo. Pero sí dice algo, retomo el punto de que sí dice algo de que entre más independencia, creo que en Nuevo León ha sucedido que el gobierno central por X o Y siempre ha dicho, sabes que a Nuevo León no le vamos a dar tanto apoyo como los demás, ¿sí? Y eso ha hecho que Nuevo León se haga más independiente en las acciones que toma, más independiente en las cosas que hace. Y eso ha rendido muchos frutos, ¿sí? Y esa es la lección que creo que se debe tomar. Pero no los ha rendido, ¿no? Como los ha rendido ahora con Samuel. O sea, eso te demuestra que sí, está muy bien la independencia, etcétera, etcétera, pero el trabajo del gobierno es obtener recursos y hacer obra y promover la inversión. Samuel está haciendo lo que no se había hecho o sea, el proyecto ese del Cuchillo 2 tiene 25 años parado
Y Samuel lo sacó en un año de ir a hacer su trabajo. Y luego tú dices, bueno, es que los estados no deben de, ¿por qué van a la federación? ¿Por qué tienen que ir a tocar la puerta? Porque es tu trabajo. O si no quieres, sube los impuestos. Ah, no, no los quiero saber. Bueno, pues eso, no los quiero subir. Pues una u otra. Pero no vas a dejar a la ciudad sin agua. No, no, pues es que los estados somos independientes. Sube los impuestos. No los quiero subir. Bueno, pues entonces ve, toca la puerta. Y es lo que hizo Samuel, dijo, yo no los voy a subir. Todos los días iba allá a Palacio Nacional y con la secretaría, en aquel tiempo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora con Adán. Y, o sea, él todo el día les está marcando, ya ha conseguido recursos. La gente no sabe el trabajo que está haciendo Samuel. O sea, conseguir ese dinero, si él no subiera, es que hago mucho hincapié en eso, ¿verdad? Porque yo sé que tú eres como un propulsor de los derechos de los estados y de la independencia de los estados, pues que cobren impuestos. Nadie lo quiere hacer, nadie lo quiere hacer. Así tendrías toda la lana. No, pero eso implica lo que platicábamos, que la gente te va a exigir todavía más como gobernador, sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, si dices, no los vas a subir, pues de perdido de como lo hizo Samuel. No, o sea, de hecho, es un gran logro, es sí, un gran logro lo de el Cuchillo 2. O sea, en de tiempo acuerdo. récord. Y la presa que dejó parada el Bronco, que también tiene 20 años ahí de que le andan haciendo, la van a acabar en un año, en 2 años. Es una cosa increíble. Y dices, ¿cómo puede ser esto posible? Pues no, es que se llama un gobernador que hace su trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, y de hecho no he criticado en esta ocasión a Samuel, y creo que en ese sentido tienes toda la razón. Creo que Samuel es un tipo que reconoce la situación en la que está y actúa acorde, ¿no? No se pone a preguntar, o no se pone a decir esto es injusto, ¿no? Lo hace, y en ese sentido tiene mucho mérito. Dado lo que dices, estoy de acuerdo contigo. Aquí el tema es de que, y creo que sí, o sea, ahorita mencionaste, ¿no? Que yo soy proponente de que los estados sean independientes. Y sí creo que los estados deben en el caso del agua, por decir, no deben de tener que depender del gobierno federal, ¿sí? Tú dices, es que no quieren subir impuestos. Y luego, yo entiendo que no quieren subir impuestos porque el gobierno federal ya cobra impuestos para todo, ¿sí? Si el gobierno federal, y eso es lo que, esa sería mi propuesta, porque creo que no la mencionaste de forma completa. Mi propuesta sería que el gobierno federal recorte sus impuestos a la mitad o a una tercera parte de lo que ahorita cobran y dejar que los estados, según como sientan, cobren los impuestos que vean necesarios, según lo que necesiten, ¿verdad? Pero ahorita lo que sucede es que los impuestos federales en México se pagan en todo México por igual, se reciban o no se reciban de regreso servicios y prerrogativas o iniciativas y proyectos de gobierno, ¿no? Y eso es lo que creo que no debe de ser, ¿sí? O sea, si Samuel tiene que ir a tocar al presidente, está bien, qué bueno que lo está haciendo, porque esa es la forma en que trabaja ahorita. Pero sería mucho más eficiente que Samuel pudiera decir, oye, no, pues de los impuestos del Estado, pero porque la federación cobra mucho menos y hay uno, pues como en otros países, el Estado tiene sus impuestos, de ahí puedo financiar esto y es mi decisión. Y creo que hubiera sucedido antes, porque ahorita lo que sucede es que ¿cuál fue el último gobernador que hizo obras así? ¿Sí? El último yo te diría que sería a lo mejor Jorge Canales y ni siquiera figuró tanto, ¿no? Y el otro anterior a Alfonso Martínez Domínguez, creo que se llama, ¿no? No, fue Jorge Treviño, el último gobernador que le metió fue Jorge Treviño. Jorge Treviño, pero que terminó lo de Martínez Domínguez, sí. O sea, entre ellos dos le metieron mucho. Bueno, si hablamos específicamente del agua, ¿verdad? Estás hablando específicamente del agua. Pero yo en general, ¿cuáles son los gobernadores? O sea, a lo que voy es esto. Esto es lo que voy. Ahorita estamos expensas a que tengamos un gobernador hábil, ¿sí? Como Samuel, o como Martínez Domínguez, o como Jorge Treviño, ¿sí? En lugar de decir, oye, si esto de entrada, hábil, me refiero a saberse manejar con el gobierno central, ¿sí? Y a saber hacer las cosas así, ¿sí? Entonces, pero lo que eso hace es de que, como lo hizo Samuel en un principio, dijo, esto no es mi bronca, es bronca del gobierno central,
¿sí? Le quitas su responsabilidad. Claro que él luego, al ver las encuestas, y eso estuvo bien, ¿verdad? Reaccionó y tuvo que hacer algo, ¿verdad? Pero él no siente que de entrada esa era su responsabilidad. Y por eso es que pasan 20 años y nadie invirtió nada, ¿no? Tú dices, es que nadie había invertido nada. Sí, porque nadie siente que es su responsabilidad invertir algo, sobre todo en algo que no se ve. Las presas no se ven, desgraciadamente. Solamente se ven cuando ya no hay agua, es cuando se arma el pedo, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que un político no quiere invertir, especialmente si no se siente responsable, ¿sí? Y especialmente si no se siente responsable y no tiene los recursos para hacerlo. Es por eso que pasaron 25 años. Pero si no existiera el modelo centralista, ¿sí? Entonces el gobierno de Nuevo León tiene que estar constantemente viendo eso, porque y decir, tú eres el responsable de que Nuevo León tenga agua, siempre, ¿sí? Entonces, en ese modelo no hubiera habido escasez de agua, ¿sí? Entonces, y no necesitaríamos que llegue un genio político, ¿sí? Pues le estoy llamando genio político como Samuel, que seguramente yo pienso que puede ser presidente en algún momento. No necesitamos una estrella política para que haga su trabajo, como que haya agua, ¿no? Ese es mi punto, ¿no? En esa situación, ¿no? No, totalmente, totalmente, no debiéramos de necesitar, pero yo creo que el principal problema no es necesariamente la conformación de la estructura del Estado, ¿sí? Pero el problema es los personajes que llegan al gobierno, porque llega un personaje bueno, como en el caso de Samuel, y mira, funciona a la perfección. Y hay gobernadores que están haciendo mucha obra, y hay gobernadores que están sacando la chamba, y hay gobernadores que con la misma estructura no están haciendo nada. O sea, que tú puedes tener mejor sistema de gobierno si tienes a la gente no indicada, ¿sí? No va a funcionar. O sea, creo que aquí el enfoque debemos y ya lo habíamos platicado, es cómo asegurarnos que tengas la persona adecuada, ¿sí? Porque realmente los recursos están. Si se administran bien los recursos es suficiente. Aquí se han generado ahorros en el Estado. Obviamente todavía hay cosas pendientes que hay que arreglar, pero creo que hay gobernadores que han demostrado que hacen muy buen su trabajo, muy bien su trabajo. Y hay gobernadores que con la misma estructura no hacen nada. Porque llega su consigna desde el día uno es ¿cómo lo voy a hacer para robar más? Si ya están viendo, a ver, ¿a quién voy a poner? ¿Cómo vamos a desviar el dinero aquí? Las empresas, las factureras, etcétera, etcétera. Ya desde el día uno ese es su plan. Entonces dice, aquí voy a estar 6 años a ver cómo voy a... O sea, traen otra idea en la cabeza. Y adicionalmente Sí. también llega gente muy incompetente que no debiera de estar en gobierno, ¿sí? Hay gente que no debiera estar en gobierno, que no saben qué están haciendo allí, que no tienen ningún conocimiento, ninguna habilidad, pero pues saben manipular la cuestión política, ¿verdad? Entonces llegan a esos puestos de elección cuando no debieran de estar. Hay gente ahí que ni a porro llega, ¿sí? Y acaban de gobernadores. Como el caso con todo respeto, para el gobernador anterior. ¿Qué habilidades tenía él para ser gobernador? ¿Cómo? Ser gobernador es algo que demanda muchas habilidades y conocimiento. ¿Sí me explico? Aquí tenemos un gobernador que es joven, pero es muy hábil y tiene mucho conocimiento. O sea, sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su trabajo, ¿sí? Obviamente vamos empezando, la historia lo va a juzgar ahorita. Ahora en este momento a mí me parece que es muy bueno, pero si continúa con esa trayectoria, pues creo que va a pasar a la historia como uno de los mejores gobernadores del estado. Esperamos que sea el caso, pero sí, no, ibas a decir algo. Sí, es que o sea, eso que estás diciendo ahorita, si te fijas Nuevo León, y esto va en contra de la idea de que necesitamos mejores personas. Yo estoy de acuerdo que siempre que tener una mejor persona, con más capacidades, o sea, eso no se puede debatir, ¿verdad? O sea, de que tener una mejor persona como líder es mejor, sí, definitivamente. Alguien con más habilidades, con más entendimiento, todo, eso es mejor. Lo que creo yo que aquí da en cara a eso, no quiere decir que lo desvalide, pero
lo que dan cara es de que en Nuevo León, por decir, oye, en otras, incluso yo diría que en México en general, pero en Nuevo León, vamos a tomar Nuevo León, ha existido progreso, aún con el Bronco, ¿sí? La economía de Nuevo León creció, aún con el Bronco, ¿sí? Aún con Rodrigo Medina. De hecho, con Rodrigo Medina trajo la primera planta de automóviles, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué me dice eso? O sea, a lo que voy es de que sí se necesita tener mejores personas y buscar mejores personas, pero también se habla de que hay un sistema, de que un sistema que por más que tengas un bueno para nada, como quiera, tienen que seguir funcionando ciertas cosas y se tienen que seguir dando ciertas cosas, porque la gente es responsable. El mismo Bronco se le hizo responsable de cosas, ¿sí? Porque eso es lo que yo creo que diferencia mucho a Nuevo León de otros estados. O sea, el gobernador de Nuevo León sí está muy responsabilizado porque la gente y los medios de Nuevo León, les voy a dar crédito a los medios, cosa que es raro, y la gente sí responsabiliza mucho a su gobernador, antes que al presidente, ¿sí? No, yo creo que es una cuestión cultural, ¿sí? Cuando pasa un problema en Nuevo León, la gente piensa, ¿y qué está haciendo el gobernador? No piensa, ¿y qué está haciendo el presidente? ¿Sí? Y eso sí hace un diferenciador, porque entonces el gobernador, tú dices tú, ¿por qué hay gobernadores que entran y sienten que no tienen que hacer nada en otros estados? Porque saben que la gente, incluso ellos mismos piensan, no, pues a mí nomás me toca papearme, ¿verdad? Es el gobierno central, ¿no? Y el gobierno de Nuevo León no es así, el mismo Bronco tuvo que dar la cara y tiene que dar la cara y tiene que hacer cosas, quitó impuestos, si él prometió que iba a quitar la tenencia, pues lo tuvo que quitar. O sea, es cierto que hubo muchos problemas, ¿no? Pero al final de cuentas el Estado siguió creciendo, o sea, aún en la ineficiencia o en la pendejez, como le quieras llamar, del individuo, hubo progreso, ¿no? Y eso es porque hay un sistema ¿cómo se puede decir? De checks and balances, ¿sí? De que se hace responsable. Y es que los gobiernos democráticos, y esto es otro punto en contra de la centralización, funcionan mejor los gobiernos democráticos cuando las personas responsables, los gobiernos responsables de lo que sucede localmente, son los que están ahí, ¿sí? Cuando el gobierno es responsable de las cosas que se necesitan, como el agua es uno de esos ejemplos, ¿no? Que el responsable sea el que está en el centro, que es el gobierno federal, no el gobierno local. Eso de entrada ya hace un problema de ineficiencia, ¿sí? Y de que el gobierno central no se siente tan responsable, porque está lejos, ¿sí? Y nadie lo está responsabilizando. Y el gobierno local dice, pues yo no tengo presupuesto y yo no soy responsable, es el gobierno federal, ¿no? Entonces crea toda esa ambigüedad de que a quién le toca, ¿no? Entonces, yo por eso te digo, o sea, Nuevo León es un caso que, aunque esté quien esté, tiende a progresar porque creo que sí se mantiene mucho de que el gobierno, o sea, y eso es lo que pasó con Samuel, si te pones a pensar, en la crisis de Alagua, cuando empezó, la primera postura de Samuel, ¿cuál fue? Esto no es mi problema, esto es un problema federal. Pero nadie le aceptó eso, nadie le aceptó. Y entonces ahí tuvo que él decir, ¿sabes qué? Ok. Y para su crédito, y no le estoy quitando crédito, se movió y ha hecho todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, pero empieza porque se le hizo responsable, ¿sí? Esa es mi opinión. Y tiene que ser alguien que esté a nivel local, ¿no? No, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Creo que hace falta responsabilizar a los gobiernos, pero eso ya recae en los ciudadanos. Eso ya recae en los ciudadanos. Entonces, ahí tú dijiste algo y eso le puede dejar pensando a mucha gente que piensen muy bien cuál es la situación en cada uno de sus estados y cuál es la mentalidad de la gente con respecto a la exigencia que tienen a sus autoridades locales, porque empieza desde los municipios. Debes de empezar a exigir primero. Los municipios tienen muchas atribuciones. Lo primero que tienes que ver es que está limpia tu calle. ¿Está limpio? ¿No hay graffiti? ¿No hay pandilleros? ¿Qué están haciendo? O sea, primero empezar con eso, ¿sí? ¿Hay agua? No hay agua.
¿Por qué? Pues porque es agua y drenaje, ¿sí? Agua y drenaje. ¿Tienes o no tienes agua? ¿Tienes o no tienes servicios? Los servicios básicos. Eso nos toca al municipio, ¿sí? Y luego al Estado. Y luego ya, al último que le debes de reclamar es al presidente. Primero tienes a estos aquí que tienen que cumplir. Creo que, por ejemplo, no estamos muy acostumbrados a exigirles a los alcaldes. Los alcaldes a veces están, vamos a decir, son como figuras de adorno. ¿Sí? Y ahí está pero un gran porcentaje de la ¿sí? corrupción en los alcaldes, ¿eh? O sea, ahí empieza. Ajá. Desde ahí empieza. Entonces, un buen gobierno empieza en el nivel local, en el más incluso yo diría, a veces hasta se hacían esos comités de manzanas o de colonias, que se hacían unas organizaciones, algunas colonias creo que todavía las tienen, organizaciones de vecinos, ¿sí? Y luego esos vecinos tenían una relación muy directa con el municipio. Entonces, cuando ocupan algo, esa organización de colonos, organización que representa a esos colonos, ¿sí? A los que viven en ese sector, en esa colonia, luego les dicen, tenemos este parque, necesitamos que vengan y nos arreglen aquí. Y luego ellos se encargan del cuidado. También están las policías de barrio. Muchas colonias tienen eso, tienen a su policía de barrio, pero son los mismos vecinos los que están involucrados. Ahí empieza el buen gobierno. Tienes que empezar pero si no puedes ni siquiera tener en orden tu cuadra, si ni siquiera puedes tener, ¿cómo puedes tener un gobierno que funcione si ni siquiera puedes tener eso en orden? Si tienes toda la basura tirada y están los pandilleros ahí, eso te dice muy claro hacia dónde va un gobierno, porque eso te dice muy claro qué es lo que está pensando la gente ahí. Si no les interesa tener descuidada su área, pues no les interesa que el gobierno robe y no les interesa que el gobierno sea ineficiente. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que es un reflejo, los gobiernos son un reflejo de la gente, no están disociados. Sí. Y más ahora que ya pudimos superar en México pues un lastre institucional, que fueron 80 años de dictadura perfecta, de la dictadura perfecta, de una civilización. Pero nosotros somos responsables de eso. Hay que asumir la responsabilidad. Ya lo superamos. Ahora tenemos una semidemocracia. Vamos a llamarlo. Todavía no es una democracia plena, pero es una semidemocracia. Hay pocas democracias plenas, ¿sí? Entonces, y eso es algo que creo que estás tocando un punto que creo que ya mejor lo platicamos en otra ocasión, que es ¿cuál es el rol en sí del gobierno, ¿no? A mí creo que eso es algo que he pensado mucho, ¿no? ¿Cuál es realmente? Creo que ahí hay un buen tema que podemos desmantelar. Abordar en la siguiente. En la siguiente. Sí, queda pendiente para la siguiente. Entonces, para los que están viendo, así van a ser los episodios. Agarramos un tema y le damos, ¿sí? Y bueno, los que quieran que se suscriban. Y nos manden sugerencias también, ¿no? Que nos manden sugerencias. Gratis, comentarios, mentadas. Sí. Todo se aprecia. Sí. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Sí, sugerencias también, por favor. Hasta luego.